Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí quien te habla, Rubén, tu profesor de español, y estoy aquí para entregarte entonces unas nuevas clases de español. Y sé que puede parecer un poco raro aparecer de la nada con este bigote, así le decimos en español, bigote, pero es por un proyecto específico, ¿sí? Junto a otro profesor de español, estoy trabajando en un proyecto y para ese proyecto decidí grabar con bigotes por algún punto muy específico. Ahora no hace ningún sentido, pero no tiene ningún sentido, pero más adelante cuando tú, si tienes la oportunidad de ver esos videos, vas a entender el por qué estoy con estos bigotes aquí en el video, ¿sí? De nuevo, muchas gracias por haber esperado a la nueva clase. Me atrasé porque cuando iba a subir la clase, hubieron algunos percances técnicos y hoy, por ejemplo, en realidad ayer, cuando estás viendo este video, no sé cuándo lo vas a ver, pero mi perro simplemente me dejó sin internet, entonces no pude subir los videos. Entonces, este video que tú estás viendo ya estaba grabado, pero lo tuve que rehacer para dejarlo un poco más rápido, más corto, y cuando pudiera subirlo al internet, se subiera un poco más rápido, ¿sí? Entonces yo ya tengo grabada esta clase que tú estás viendo ahora y dos clases más. Entonces las próximas dos clases ya están listas y van a ser prácticamente sobre el mismo asunto que vamos a empezar a hablar hoy. Yo sé que a ti no te interesa tanto el tema de poder entender las reglas, conocer cómo funciona la gramática y a la... No, yo sé que lo que tú quieres es hablar en español, lo que tú necesitas es hablar en español. Entonces yo quiero dedicarme a simplificar los tiempos verbales, ¿sí? Vamos a gastar mucho tiempo en tiempos verbales, presente, pasado, futuro, y enseñarlo de una forma simple, enseñarlo de una forma que realmente tenga sentido y que ya la puedas colocar en práctica en tu día a día, en tu trabajo, cuando escuches una canción, cuando veas una serie, cualquier cosa, para que ya puedas ponerlo en práctica. Y es por eso también que yo decidí grabar estas clases completamente en español, para que ya puedas comenzar a entrenar a tu oído y enseñarle a que es necesario eh, enfocarse en el español, ¿sí? Entonces, por eso todo lo que yo diga aquí lo voy a decir en español. Si hay algo que yo veo que es muy difícil de entenderse, a veces lo voy a traducir al portugués, pero el 98-99% será completamente en español. En la clase de hoy yo quiero hablar sobre el tema de pasado, ¿sí? Cómo trabajamos el pasado en español. Y el pasado en español tiene en su forma indicativa dos formas, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con la primera hoy y en las próximas clases vamos a ir desarrollando. Desarrollando viene del verbo desarrollar, que significa desenvolver, la idea de cómo hablar en el pasado en español. ¿Y por qué es tan importante saber conjugar bien el pasado en el español? Muy simple. Cuando tú, por ejemplo, quieres contar una historia, ah, tú quieres contar, por ejemplo, cómo sucedió, no sé, tu viaje o cómo fue tu viaje de vacaciones. Em português, tu dirías assim como: Ah, então a gente chegou lá e a gente conheceu tal lugar, a gente visitou tal lugar. Cuando tú estás contando una historia, tú estás hablando en pasado, porque es algo que ya está atrás. Entonces, siempre que queremos contar historias, queremos contar cómo era algo antes, vamos a utilizar este tipo de pasado en el español. Si tú le quieres colocar un nombre a la clase de hoy, el nombre sería pretérito imperfecto de indicativo, ¿sí? Y en las próximas clases vamos a desarrollar el pretérito indefinido, las irregularidades, porque así como vimos en la clase anterior con el presente, en presente, en el español, también tendremos algunas irregularidades. El tiempo que vamos a ver hoy, el pretérito imperfecto, yo diría que es un poco más fácil porque solo tenemos tres verbos irregulares, entonces es un poco más simple que el presente que nosotros vimos con diptongo, agregar la letra G,
NG, un montón de reglas que necesitamos para hablar en presente, en pasado y en pretérito imperfecto. Cuando yo digo pretérito, digo pasado. Entonces en este pasado imperfecto no las vamos a usar tanto, son solo 3 verbos, ¿ok? Antes de decirte cuáles son las conjugaciones y darte algunos ejemplos y posteriormente enviarte algunos ejercicios sobre esto, me gustaría enseñarte cuáles son los usos o las ocasiones en cuál usamos el pretérito imperfecto. Número 1. Para describir alguien o algo, alguien sería alguien, alguien o algo en el pasado. Por ejemplo, la ciudad donde yo vivía es pretérito imperfecto, era muy tranquila. Era pretérito imperfecto, muy tranquila. En esa frase entonces yo te estoy describiendo cómo era algo en el pasado y estoy usando el pretérito imperfecto. Donde yo vivía es conjugación de pretérito imperfecto y era muy tranquila, es decir, era también es pretérito imperfecto. Entre paréntesis, recuerda que para poder grabar estas clases de una forma más rápida, no estoy editando, no estoy cortando nada del video, yo grabo el video y voy, como decimos en español, de corrido, por eso hay a veces ruidos, ruidos de barulhos de avión o de algún vecino o mi perro que en este momento está acostado, deitado, acostado en mis pies. Entonces pueden haber algunos ruidos como ese de ahora, solo un entre paréntesis. Entonces cuando yo quiero describir algo en el pasado, yo suelo usar, suelo es un verbo muy importante, ¿ok? Soler y acostumar, siempre tienes que recordar ese verbo. Yo suelo usar entonces el pretérito imperfecto para describir cómo era algo o cómo era alguien. Por ejemplo, la semana pasada me reencontré con un amigo de la escuela y antes era muy gordo y ahora está muy delgado. Delgado sería magro, ¿no? Entonces yo estoy usando una descripción para alguien como era antes. ¿Sí? También vamos a usar el pretérito imperfecto para hacer un contraste del antes y el ahora. ¿Sí? Por ejemplo, yo antes comía mucho. Ahora como casi lo mismo, pero un poco menos, pero como bastante aún. Por eso, no sé si tú has visto algunas fotos antiguas mías, pero estoy un poco más delgado, ¿sí? Un poquito más magro. Y no es por acaso, es porque estoy haciendo, sí, estoy, como podríamos decir, reeducándome alimentariamente en los alimentos, valga la redundancia. Porque hace algún tiempo tuve algunas enfermedades y eso perjudica en mi trabajo, mi tiempo con familia, mi tiempo con mis amigos. Así que decidí cuidarme, pero ahí estoy haciendo un contraste. Yo antes comía mucho, sería el pretérito imperfecto, ahora como menos. Entonces, un contraste de cómo era la cosa antes y cómo es ahora, ¿sí? Y por último, también lo vamos a usar para describir, ya te dije que lo usamos para describir cosas en el pasado, personas en el pasado, contraste de antes y ahora. Y por último, también lo vamos a usar mucho cuando queremos describir una circunstancia pasada. Por ejemplo, un caso personal. Cuando yo era niño, ya está en pretérito imperfecto, sufría también, pretérito imperfecto, mucho bullying. Y eso es una realidad. Yo sufría mucho bullying por algunos motivos específicos. Primero, yo era muy, pero muy delgado. Y siempre tuve mi cabeza grande, así como la tengo ahora. Pero antes era mucho más delgado, entonces parecía un fósforo. Y me hacían mucho bullying. Me hacían bullying
por no querer hacer ciertas cosas que todos hacían y que yo encontraba que no eran correctas. Entonces cuando yo nacía me llamaban de ñoño o de nerd, de todo, y sufría. Te lo digo para que puedas ver que estoy haciendo una descripción de una circunstancia. Entonces, si paramos ahora, creo que ya se entiende cuando usamos el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto lo utilizamos para describir o para contar cómo era algo en el pasado. ¿Sí? Las conjugaciones, yo diría que son muy parecidas con la del portugués. Te voy a dar algunos ejemplos. Tú ya sabes que en español existen tres terminaciones de verbos. Verbos que terminan en AR, ¿cierto? Terminación AR. Verbos que terminan en IR y verbos que terminan en ER. Entonces nosotros tenemos tres terminaciones: AR, ER, IR. Y te voy a dar aquí algunos ejemplos de verbos terminados en estas AR, ER, IR, conjugados en pretérito imperfecto para que tú puedas ver cómo es parecido al portugués. ¿Te parece? Muy bien, vamos. El verbo cantar. El verbo cantar, si yo lo conjugo en un pretérito imperfecto, sería la terminación aba. ¿Ah? Y aquí un detalle muy importante. Las terminaciones del portugués ava, cantava, dançava, caminhava, estudava, preparaba, etcétera, treinaba. En español es todo con B, ¿sí? B de bola, ¿ok? No es vuela, no ven con portugués hablando vuela, es bola, ¿ok? Cantaba, estudiaba, practicaba, ¿sí? Lo estoy haciendo con B. Yo tengo una pronunciación de B que no es tan marcada como cantaba, o hay gente que dice cantaba. Yo simplemente digo cantaba. Es una B un poco más suave, ¿ok? Yo cantaba, tú cantabas, la S siempre haciendo referencia a tú. Si yo digo tú cantabas, yo digo usted cantaba. Simplemente corto la S en el final. Nosotros cantábamos, vosotros cantabais y ellos cantaban, ¿ok? Con N de navío, N de navío, en español. Muy bien. Si tenemos un verbo que termina con ER, por ejemplo, beber, ¿ok? Va a ser la terminación IA, como en portugués. Yo bebía, tú bebías, él bebía, nosotros bebíamos, ellos bebían, ustedes veían, vosotros bebíais, ¿ok? Es muy, pero muy parecido al portugués, casi no por decirlo igual, ¿sí? Y si un verbo terminaba con ir, también sería ia. Por ejemplo, vivir. Yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, y ustedes o ellos o ellas vivían, ¿ok? Entonces es muy, muy fácil. Yo digo, si tú me preguntas, ¿cuál es el tiempo verbal más fácil del español? Yo diría que es el pretérito imperfecto, ¿ok? Como te dije, este tiempo verbal solo tiene tres verbos irregulares. Entonces no es muy difícil de recordarlo. Es solamente memorizar, decorar, memorizar y practicar. Los tres verbos serán, anota ahí en tu cuaderno: ser, ir, ver. Esos tres verbos, ser, ir, ver, son irregulares, ¿sí? ¿Cuál es la buena noticia? Es que se parecen, son semejantes, son parecidos con el portugués, porque en portugués también son irregulares. Por ejemplo, el verbo ser. Yo era, tú eras, él, ella o usted era, nosotros éramos, ellos eran. Entonces tenemos lo mismo que el portugués, ¿sí? La única diferencia es que en ellos no es eran con M, es eran con N, ¿sí? Pero es algo fácil de recordar.
El segundo verbo entonces es el verbo ir, que también es irregular. Y este será de la siguiente forma. Yo iba, I-B-A, yo iba. Tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais y ellos iban. ¿Ok? Entonces es un poco diferente, pero fácil de recordar, pienso yo. Y por último, el otro verbo que también era irregular en pretérito imperfecto es el verbo ver. Y la conjugación sería la siguiente. Yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, ellos veían, vosotros veíais. ¿Ok? Y eso literalmente es todo lo que necesitas saber para el pretérito imperfecto en el español. No es muy difícil, ¿verdad? Vamos a practicar con algunos verbos, ¿te parece? Por ejemplo, grabar. ¿Cómo sería la conjugación de grabar en pretérito imperfecto? Yo grababa. Recuerda que es grababa con B, ¿sí? Tú grababas, él grababa, nosotros grabábamos, ellos grababan, etc. ¿Cómo sería la conjugación del verbo poner en español? Mira qué interesante esto. El verbo poner, que sería una traducción del verbo colocar o por mismo para el español, es un verbo irregular en presente. Yo pongo, tú pones, pero en pretérito imperfecto no es un verbo irregular, es un verbo regular. Yo digo, yo ponía, tú ponías, nosotros poníamos, etc. Por ejemplo, cuando yo era joven, yo me ponía ropa, colocaba ropa, ¿no? Muy rara, muy exquisita. Y esto lo digo porque hoy vi una imagen antigua mía de cuando yo tenía como 15 años, más o menos, y la verdad es que mi estilo era muy raro. No que ahora sea una gran diferencia, mi bigote lo dice, pero era mucho más raro de lo que yo era hoy. Entonces, por eso digo, yo cuando era más joven, me ponía, pretérito imperfecto, ropas raras. Yo me ponía, tú te ponías ropas raras. Entonces, intenta recordar qué ropas te ponías tú cuando tenías 15 años. Sí, las cosas cambian, las cosas cambian. No te voy a pedir que me envíes una foto de cómo tú eras a los 15 años, pero es bueno, estas clases de pasado son buenas para recordar el pasado y ver cómo hemos cambiado, ¿sí? Lo ideal sería, que cambiemos para mejor, no para peor, como personas, físicamente, en conocimiento, etcétera. Así que espero que esta clase, más allá de ser simplemente una clase gramatical, te pueda ayudar también a reflexionar un poco, a pensar un poco en cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora, que es una de las funciones del pretérito imperfecto. ¿Sí? Por último, un verbo que termine con ir, que lo podamos practicar. Con ir. Invertir. Invertir de investir, né? Investimento. Yo invertía mucho dinero en acciones. O sea, un ejemplo. Entonces es fácil conjugarlo porque es muy, pero muy parecido, casi idéntico al portugués. Espero entonces que esta clase te abra un poco ya la visión de cómo hablar en pasado en español. No es difícil, solo hay que practicar y tomar en cuenta algunas reglas específicas que podremos encontrar a la hora de conjugar. ¿Sí? Como te dije, te voy a enviar algunos ejercicios para que tú puedas practicar la conjugación del pretérito imperfecto en el español. Espero que esta clase te haya gustado y principalmente que te haya ayudado a entender, reconocer y practicar
en cómo dejar mucho mejor tu conjugación a la hora de hablar en pasado, principalmente en pretérito imperfecto. En la próxima clase vamos a seguir hablando del pasado, pero ahora de otro tipo de pasado, que es un poquito más difícil, pero estoy seguro que con tu dedicación y con tu tiempo de estudio será mucho más fácil aplicarlo. ¿Sí? Te dejo entonces por aquí. Un abrazo enorme. Cualquier pregunta, duda que tú tengas sobre esta clase, por favor, mándame un mensaje y yo tendré todo el gusto de poder responder tus preguntas. ¿Sí? Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.